Usted sabe que estamos viviendo el año de reconocimiento. Y estando allá en el retiro estos días, meditando en lo que el Señor hablaba a la vida de sus siervos, yo estuve analizando la revelación, lo que Dios estaba comunicando por su palabra, y yo creo que se analizaron muchas cosas, pero tal vez lo más importante es necesario establecerlo. Si verdaderamente nosotros somos gente que solamente conoce de Cristo o que reconoce a Cristo. No es lo mismo conocer a Cristo que reconocerlo. Y por eso es importante que nosotros, a la luz de la palabra, establezcamos quienes verdaderamente llegaron a una revelación, a una intimidad profunda con el Señor, de tal manera que lo reconocieron como el Dios hecho carne, como el Dios encarnado que se manifestó a la humanidad, dice la palabra, por amor a nosotros. Dice Lucas capítulo 24, verso 13, y aquí que aquel mismo día, dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Y él les dijo: ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. El Señor añada bendición a su palabra en esta tarde. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente podemos caminar con la seguridad de que el Señor se nos ha revelado a nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros podemos decir que ya nuestros ojos no están velados para reconocer a Cristo y para reconocer lo que ha hecho en nuestra vida? ¿Cómo nosotros podemos tener la certeza de que no solamente conocemos de Cristo, sino que verdaderamente reconocemos quién es, reconocemos de dónde viene, reconocemos su obra redentora, su obra salvadora, su obra personal en nuestra vida? Porque estos que venían camino de Emaús, solamente conocían de Cristo, pero no lo reconocieron cuando lo tuvieron enfrente. Dice la palabra de Dios que el Señor se manifestó en medio de ellos unos versos antes, unos versos después, y les dice, entonces Él les dijo: ¿qué cosas son las que van discutiendo, las que van platicando? Y ellos le dijeron: las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Entonces ellos conocieron solamente que Jesús era un profeta. Conocieron que fue poderoso en obra, conocieron que fue poderoso en palabra, conocieron que fue crucificado por los principales sacerdotes y gobernantes. Tenían el conocimiento de él, pero cuando lo tuvieron enfrente no lo reconocieron. ¿Y sabe cuánta gente tiene conocimiento? ¿Cuánta gente tiene letra? ¿Cuánta gente tiene la escritura en la mente y en el corazón? Pero aún nuestro Señor Jesucristo no se les revela su vida, de tal manera que no lo pueden reconocer aún como el Hijo de Dios, como Dios mismo, Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso usted sabe, ¿verdad?, que su nombre no fue Manuel, porque eso era
lo que iba a representar al estar en medio de nosotros. Iba a ser Emmanuel, Dios con nosotros, pero su oficio era Jesús, Salvador. Entonces, si no es lo mismo conocer que reconocer, ¿cómo nosotros podemos garantizar que verdaderamente le hemos reconocido? Porque mire, la palabra griega que traduce conocer dice saber, averiguar, ver, informar y enterarse. Y así mucha gente hoy solamente viene a la iglesia a informarse, solamente viene a la iglesia a recibir conocimiento, solamente viene a la iglesia a llenarse de teología, de doctrina, pero no lo ha reconocido. Porque reconocer es sentir. ¿Cuántos de ustedes han experimentado la presencia de Dios en el culto? ¿Cuántos verdaderamente cuando vienen a este lugar pueden decir: yo sentí la presencia del Señor? Yo puedo dar certeza, puedo ser testigo de que verdaderamente Dios está en este lugar, y reconozco que está en este lugar. ¿Por qué? Porque lo siento, porque lo experimento, porque entiendo su palabra, porque he llegado al pleno conocimiento de Él. He llegado a la plenitud del Evangelio, en experimentar todas las cosas que Dios hizo y ganó por nosotros. Porque usted sabe que dijo Él: yo me voy, pero les conviene que yo me vaya. A todos los que me han reconocido, me voy, pero no los voy a dejar solos, pero no los voy a dejar huérfanos, sino que les voy a enviar el poder de lo alto, el Consolador, el Dios Espíritu Santo, para que ustedes caminen en un evangelio sobrenatural, en un evangelio palpable, en un evangelio experimentado, y no solamente vengan a las iglesias a llenarse de conocimiento. Pero yo le pregunto en esta tarde: ¿cuántos verdaderamente han experimentado al Señor? ¿Cuántos verdaderamente pueden tener la certeza de que le reconocen o le reconocen? Porque mire, cuando Cristo venga en la parucía, en ese encuentro secreto con Él a los aires, no lo vamos a conocer ahí, ¿eh? No lo vamos a conocer, lo vamos a reconocer. ¿Por qué? Por toda su obra que Él hizo en nosotros, por toda la entrega que Él tuvo para su iglesia, para su esposa, para su iglesia vencedora. Por eso nosotros vemos cómo la palabra de Dios establece en el libro de Génesis capítulo 24, que cuando Rebeca va a ese encuentro secreto, cuando Rebeca va a conocer a su amado, cuando va a tener ese encuentro con Isaac, dice que desde lejos lo reconoció. Porque usted sabe qué dice Génesis 24. ¿Cuál fue la expresión de Rebeca cuando vio a Isaac desde lejos? Cuando iba llegando con los camellos, cuando iba llegando con Eliezer, cuando iban llegando a la casa de la madre de Isaac, ¿cuál fue la expresión que dice que Rebeca tuvo para Isaac? Dice que iba ahí montada en el camello y al lado iba Eliezer, que representa a los ministros del Espíritu, los presentadores de la novia. Dice que cuando lo vio le dijo a Eliezer: oye Eliezer, ¿quién es ese que está ahí? Dice: ese es mi Señor, ese es el que me envió a buscar esposa para él a la tierra. Y dice que cuando lo vio, y cuando lo vio guapo, cuando lo vio hermoso, cuando lo vio distinguido entre 10,000, lo reconoce, y por eso dice que se cubre con un velo, reconociendo verdaderamente quién era su amado. Pero la pregunta, le repito: ¿cuántos de nosotros podemos caminar con la certeza de que no solamente tenemos conocimiento de Dios, no solamente conocemos a un Jesús histórico, sino que verdaderamente le hemos reconocido? Porque mire, dice la palabra de Dios que cuando los discípulos iban en una barca para cruzar a la otra orilla, iban a cruzar al reino de las tinieblas, iban a cruzar a la región de Gadara, donde se encontraba el endemoniado gadareno.
dice que de repente vino una tormenta terrible que azotó la barca. Y dice que ellos clamaron al Señor: Señor, sálvanos que perecemos. Y dice que cuando vieron a Jesús caminar sobre las aguas, yo le pregunto, ¿le reconocieron? ¿Quién pensaron que era? Un fantasma. ¿Sabe? Me impresiona ahí el significado griego de esa palabra, la raíz de esa palabra. ¿Sabe qué significa ahí esa palabra griega que traduce fantasma? Fantasía. Y sabe que en las tormentas de la vida se va a ver si para usted Cristo es una realidad o una fantasía. Porque mire, ahora que decía el pastor Martín Morales al inicio de la oración, él comentaba y decía: cuánta gente hay enferma en el pueblo de Dios. 2 o 3 hermanos, ¿verdad? Tampoco toda. 2 o 3 hermanos que están atravesando una situación de enfermedad. Nosotros tenemos ahorita la necesidad de estar orando, intercediendo por nuestro hermanito Emanuel, porque bueno, sabemos que recientemente fue operado de un tumor y sabemos que esas enfermedades son degenerativas, que sepa que es una enfermedad que no es de ahora, que ha sido de mucho tiempo atrás, que no es algo que brotó ahora, ¿me entiende? Porque luego cuando brota una enfermedad así, la mentalidad de muchos es a juicio, castigo. No, que sepa que él ya venía luchando desde hace muchos años atrás, incluso yo creo desde su nacimiento, porque él fue un bebé prematuro, viene luchando con todo esto, pero ahorita está en su batalla más fuerte, en la batalla más difícil, en la batalla más feroz. Y sabe que en las tormentas es cuando nos vamos a dar cuenta si verdaderamente reconocemos el Dios que tenemos con nosotros o solamente hemos caminado en un evangelio de fantasías. Porque, hermanito, el que reconoce verdaderamente quién es Cristo, sabe que Cristo tiene poder para obrar en la vida de nuestro hermano. Pero muchos de nosotros, no, se va a morir. No, ya tuvimos 2, 3 sueños de que se va con el Señor. No, ya, yo digo, Dios mío, ¿a qué venimos a la iglesia? A llenarnos de fantasía, porque mire, cuando usted va a un retiro, como ahorita que vamos a un retiro de 3, 4 días, o ustedes que caminaron conmigo en los retiros de jóvenes tantos años, íbamos a un retiro y cuando se terminaba el retiro a mí me impresionaba lo que comentaban los pastores. Hacían la oración al final y decían los pastores, bueno, ahora sí, dice, de vuelta a nuestra realidad. O sea que venimos a un retiro a llenarnos de fantasías y de ilusiones. Yo le pregunto, ¿usted viene a la iglesia a llenarse de fantasías? A llenarse de un Dios de poder, de un Dios sobrenatural, de un Dios que nos va a bendecir, y no creerlo y nada más estar de fantasioso, que Dios dijo algo que usted no cree, que no va a experimentar y que no se va a hacer una realidad en su vida y que no lo va a sentir, que no lo va a ver, que no lo va a palpar. Hermanitos, seríamos los más dignos de lástima. Entonces, aquí en las tormentas es donde se ve la clase de Cristo que tenemos en nuestra vida. Un Cristo solo de conocimiento o un Cristo que reconocemos lo que Él puede hacer en nuestra vida. Y mire, no es que yo involucre aquí a la familia, pero si en medio de ellos, de la familia de nuestro hermanito Emanuel, hubiera uno de sus hermanos, de sus hermanas, que tuviera un Cristo que él ya lo reconoce, va a decir, yo voy a ir a orar por mi hermano. Yo no voy a andar ahí con cosas, ni con fantasías, ni Emanuel, nosotros tenemos un Cristo que tiene poder. Tal vez los resultados son malos, son negativos, tal vez el tumor se te fue a otras áreas de tu vida, pero reconoce que tú tienes un Dios de poder, reconoces que tú has alabado a un Dios vivo, has servido a un Dios vivo y no un Dios de fantasía. Pero el problema es que cuando solo se conoce, no, pues ya esperamos lo peor. No, ya. Y dígame, ¿a qué venimos aquí entonces? ¿A fantasear? Vámonos a fantasear allá afuera, hermanitos. Vámonos a fantasear al mundo. Pero aquí, hermanitos, cuando yo llegué al evangelio, lo primero que le dije a Dios, yo no quiero andar fantaseando en estos asuntos.
porque yo tenía sueños, anhelos en el mundo, tenía otras aspiraciones, y yo sí me atreví a decirle al Señor: si esto no es una fantasía, yo te quiero experimentar. Si esto no es una fantasía, yo quiero que tú te hagas una realidad en mi vida. Y ahí están mis padres. 3 días en una cama me tiró el Señor, con las estigmas de las marcas de la cruz de Cristo en mis manos, en mi frente, en mi costado. Me tuvieron, mire, que llevar así cargando, hermanito, a la casa de regreso ese día. Entonces yo entendí, dije: no, esto no es una fantasía, esto es una realidad. Quiere decir entonces que si hay un Dios que acciona cuando le creemos y lo buscamos, pero no en todos acciona, porque hay quienes solamente le conocen. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros saber que hemos reconocido al Señor? Mire, véngase, véngase. Ahí mismo Lucas 24, verso 28, la misma historia de los dos que iban camino de Maús. Entonces dice que se acercaron a la aldea donde iban, y Jesús hizo como que iba más de lejos. Y ellos le instaron diciendo: quédate con nosotros, porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó el pan, lo partió, lo bendijo, se los dio, se lo comieron, y entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Yo le pregunto: ¿qué necesito hacer yo para reconocer a Jesús como un Dios vivo, como un Dios que se manifiesta, como un Dios que se deja experimentar, que se deja palpar? ¿Qué tuvieron que hacer estos para reconocerlo? Comerse el pan, hermanitos. Entonces todo está determinado a que cuando nosotros venimos a la casa del Señor, el pan, la mesa de bendición que Él prepara para nosotros, usted se come el pan. Porque hay gente, hermanitos, que no cree lo que Dios habla en este lugar. Hay gente que no cree lo que Dios habla por medio de su palabra, y entonces esa gente nunca va a experimentar al Señor, nunca lo va a reconocer, porque no se come el pan, no se come la palabra. Porque usted sabe que es más fácil que comamos, hermanito, otras cosas, que nos comamos el pan de la bendición que Dios ha preparado para nosotros. Por eso, de lo que usted esté lleno, de lo que usted experimente, de lo que usted palpe, es lo que usted mire, lo que usted come. ¿No dice la palabra de Dios que cuando Judas comió el pan, cuando Judas comió el bocado, ¿quién entró en él? Entonces se da cuenta, o puede entrar Satanás, o puede entrar Dios en nosotros. O se puede hacer realidad el diablo en nosotros, o se puede hacer realidad Cristo, porque los dos son reales. Tanto Cristo como el diablo es una realidad. Entonces, cuando uno, hermanito, se acerca al ocultismo, cuando uno se acerca, hermanito, a la santería, a la brujería, a la hechicería, a la lectura de cartas, no me diga que no se hace una realidad en usted. Cuando uno da oídos a la murmuración, al chisme, ¿qué entra en usted? Cuando abre sus oídos, hermanito, a la serpiente, no me diga que entra fe. No me diga que entra fidelidad, no me diga que entra compromiso. Entonces el pan que usted se coma es lo que va a entrar en usted. Y hay quienes se comen el pan de la murmuración. Hay quienes se comen el pan del diablo, y por eso andan atemorizados, por eso no pueden dormir, por eso andan angustiados, porque es más fácil, hermanito, que crean lo que leen en Google ahí en sus noches, en sus madrugadas, que lo que Dios habla en su palabra. Porque hay gente que encuentra consuelo en sus madrugadas estando en Google y ahí googleando sus síntomas. Usted le duele la cabeza, le duele el brazo izquierdo. Esto no es normal, Dios mío. Ya la cabeza, ya el brazo, ya la espalda, 1, 2 de la mañana, y ahí Google, vaya, hable Google en su celular. Y Google le dice: le quedan 2, 3 días de vida. Tiene usted un tumor cancerígeno.
¿Y cómo anda todo el día? Todo el día perturbado, todo el día esperando la muerte. No le puede venir un dolor de cabeza porque usted siente que ya trae la presión 170, 120. No puede sentir un dolor muscular porque usted siente que ya le va a dar un infarto. ¿Por qué? Porque es más fácil que se coma el pan del diablo a que se come el pan de Dios. ¿Y eso sí lo cree? ¿Cree, hermanitos, que se va a morir? ¿Cree que no va a amanecer? Cree un montón de cosas, pero no le creemos al Señor, hermanitos. Porque cuando uno está estresado, mire, yo me he dormido con dolor de cabeza, con dolor de brazo, con dolor aquí. Me he dormido, mire, así con el corazón acelerado. Y le digo, Señor, ahí está escrito en tu palabra que así, Señor, todos aquellos que te amamos, todos aquellos que te buscamos, dice tu palabra, Señor, que tú guardas nuestra vida, que tú envías tu ángel. En paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y mire, hasta el día siguiente, hermanito. ¿Y sabe cómo me levanto? Como nuevo. Pero hay gente que se empieza a ver, ay, ya se me puso rojo el ojo. Ha de ser la presión. Ay, Dios del cielo. A ver, chécame la presión. A ver, hermanito, entonces, ¿a qué venimos pues aquí? Hacer del evangelio una fantasía. Váyase a fantasear al mundo, hermanitos. Allá, hermanito, haga las fantasías que usted quiera, pero aquí el Señor nos trajo a su evangelio, nos trajo a su palabra para hacerla una realidad en nuestra vida. Denle un aplauso al Señor. Y mire, dice que después de que se comieron el pan, hermanitos, ya no fueron los mismos. Después de reconocer al Señor, ya no fueron los mismos. ¿Por qué? Porque Él dice que Él desapareció de la presencia de ellos, no le volvieron a ver y aún así ponían su vida por Cristo. Iban orgullosos, hermanito. Entraban, hermanito, con la cabeza en alto, con la unción de Dios sobre su cabeza, con la presencia de Dios en ellos, a morir como mártires en los campos de los emperadores romanos o en sus jardines personales, porque usted sabe que de noche, sobre todo el emperador Nerón, de noche alumbraba su jardín personal con cuerpos de cristianos crucificados. Y entraban contentos, hermanito. ¿Sabe por qué entraban contentos? Porque decían ellos, Señor, quemándonos aquí y abriendo nuestros ojos allá contigo, volviéndote a ver, Señor, volviéndote a reconocer, volviéndote a experimentar, pero solamente alguien que verdaderamente ha reconocido a Cristo y sabe para dónde va y quién lo va a recibir. Pero cuando no, estamos llenos de temores. Cuando comemos otro pan que no es de Dios, nos vamos a llenar de miedo, de inseguridades, de dudas, de incertidumbre. Pero estos hermanitos se llenaron de seguridad. Porque aunque no lo volvieron a ver, hermanitos, usted ve que eran lapidados, eran crucificados, eran perseguidos, eran apedreados y ponían su vida con gusto por el evangelio. ¿Por qué? Porque ya habían reconocido quién era el Señor. Y cuando nosotros, hermanitos, no hemos reconocido quién es el Señor, no somos capaces de poner nuestra vida por Él. Porque mire, dice, ¿cuáles son las evidencias de haberle reconocido? Mire, Marcos 6:33, dice la palabra de Dios, pero la gente los vio partir y muchos los reconocieron, tanto a Jesús como a sus discípulos. Y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos, y al desembarcar Él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó, dice, a enseñarles muchas cosas. ¿Cuál es la primera evidencia de que verdaderamente Cristo se nos ha revelado a nosotros? ¿Cuál es la primera evidencia de que somos gente que hemos reconocido al Señor? Porque mire, todos queremos reconocimiento.
Año de reconocimiento. Yo quiero que este año reconozcan mi fidelidad, que reconozcan mi recorrido, que reconozcan mi ministerio, que reconozcan mi trabajo, que me reconozcan como hijo, cuando ni siquiera nosotros hemos reconocido a Dios. Pero usted ve que lo primero, hermanito, lo primero que nosotros podemos entender, mire, cuánta gente, mire, cuántos de ustedes conocen a gente que todos los días se encomiendan a Dios, que todos los días declaran que Él lo ayuda, pero no se congrega. No conoce, mire, yo creo que incluso hijos de nosotros, hijos nuestros que dicen, ay mamá, vamos a orar al Señor para que Dios me ayude en esta batalla. No, sí, yo ya me voy a acercar al Señor. No, yo sí oro todos los días. No, yo sí trato de agradarle. Yo sí, usted ve que hablan de Dios como si lo conocieran, y reconocerlo definitivamente no, pero hablan de Él como si lo conocieran. Pero no porque declaren eso quiere decir que se haga una realidad en su vida. ¿Por qué? Porque solamente los que le han reconocido, hermanito, solamente los que lo han experimentado, son los que corren la carrera del evangelio. Son los únicos que tienen entendimiento que la carrera del evangelio, el evangelio es una carrera que tenemos que correr todos los días. Es una carrera que dice la palabra de Dios, tenemos que correr con disciplina, tenemos que correr con determinación, de tal manera que cuando lleguemos a la meta seamos galardonados y no nos quedemos a la mitad de la carrera y seamos descalificados, u otra versión dice eliminados. Entonces quiere decir que un cristiano, hermanito, que ya Cristo es una realidad en su vida, no es un cristiano mediocre. Pero ¿cuántos de nosotros nuestras obras son a medias? Mire, yo conozco un montón de jóvenes que estudiaron una carrera y no la terminaron. Y le lloran a Dios, ay Dios mío, ¿por qué no pude terminar mi carrera? Se me atravesó una mujer, se me atravesó este hombre, y le echan la culpa a él o a ella. Pero cuando uno ve sus calificaciones y puro 6 y 7, ¿de qué llorará? ¿De qué llorará? Si hasta le hicieron un favor de que no siguiera corriendo mal una carrera que no iba a llegar a la meta, porque mire, con esas calificaciones y con ese conocimiento, ¿se imagina un profesionista así? ¿Se imagina un médico, cirujano, doctor con 6 y 7 y pasando, copiando toda su carrera, operándolo en la sala de un quirófano en el Seguro Social? Pero ¿cuántos de nosotros, mire, y voy a hacer un cursito de esto y lo dejan a medias? Y ahora voy a trabajar de esto a medias. Y ahora voy a meter una solicitud para esto y amén, bienvenido, recibe su correo, tenemos el gusto de notificarle que es parte de este corporativo, de esta empresa. Ahí ya voy a trabajar y a los 2, 3 días, no, mejor voy a poner un changarro. Manito, ¿qué clase de cristiano? ¿Usted cree que alguien que ha reconocido a Cristo va a quedarse a mitad del camino en todo? Porque lo primero que viene, hermanito, de reconocer que hemos tenido la experiencia de Cristo es que tenemos un Dios que hasta que estuvo en la cruz y entregó el Espíritu, consumado es. Un Dios que lo que inicia lo termina. Pero usted ve, hermanito, que desafortunadamente tenemos gente que todo lo deja a medias. No somos gente que corramos. No me diga que los domingos a las 8 de la mañana se levanta y ya está corriendo para bañarse, ya está corriendo para arreglarse, ya está corriendo para venir a la casa. No, con trabajo si llega a mediodía. Porque estos que lo habían reconocido, dice que corrieron, porque sabían que cuando Dios habla algo sucede, que cuando Dios habla algo enseña, que cuando Dios habla algo transmite, que no nos vamos a ir igual
al estar en la presencia del Señor y exponiéndonos al consejo de su palabra. Pero la gente que no se come el pan, que solamente viene por costumbre, por tradición, les carga. Y dice una versión que estos venían de poblados, hermanito. Dice que lo reconocieron y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá. Pero hay gente que la iglesia le puede quedar una hora y está re lejos. Porque no han reconocido a quién vienen a ver. No han reconocido quién les habla en la palabra, hermanitos. Y la palabra de Dios enseña. Usted en su Biblia tradicional, a 60, las Américas, dice: bendiciendo te bendeciré. Pero cuando uno se va al hebreo, al original, dice la palabra reconociendo te reconoceré. Pero usted ve que hay gente que quiere que lo reconozcan, pero ellos no reconocen a nadie. Hay gente que enseña y nada más quieren que reconozcan su consejo, que reconozcan lo que tienen de Dios, pero ellos no reconocen consejo de nadie. Ellos no reconocen que también Dios usa a otros. No reconocen lo que, mire qué bueno fuera. Mire, ahí en el retiro Dios me dio una palabra, hermanitos. Dios me dio una palabra, mire, que no quise transmitir porque le dije: Señor, mira, ayúdame a seguir creciendo en gracia, en sabiduría delante de ti, delante de estos hombres, de este ministerio. Por eso este año, hermanitos, nos vamos a apuntar para organizar ahí el retiro en Acapulco. Este año sí hablé con César y le dije: este año te preparas porque el próximo retiro de pastores van a ministrar allá en el retiro, va a ir el grupo. Me gustaría que se fueran ustedes preparando para que como iglesia nos acompañaran allá, sirvieran. ¿Por qué se lo digo? Porque allá nosotros tenemos un hermano que tiene varios departamentos en la zona diamante de Acapulco, la zona más exclusiva. Y caben unas 10 personas y me lo rentan en 1,200 pesos. O sea que usted su hospedaje por día va a ser de 120 pesos. Y bueno, ya el transporte y todo ya veríamos, ¿eh? Y voy a proponer que se haga ahí en la zona diamante, en un hotel exclusivo, para que estemos cerca y poder hallar gracia y que nos vayan reconociendo lo que también Dios nos ha dado. Pero le digo esto, hermanitos, porque estando en el retiro, Dios me habló y me dijo: muchos de los que están aquí que son pastores quieren que el apóstol los reconozca como pastores, que los reconozca como apóstoles, que los reconozca como ministros. Pero me decía el Señor: eso no va a suceder porque ellos no reconocen al que tienen a su lado. Se descalifican entre ellos, dicen: este no es profeta. Y mire, yo veía a muchos en el espíritu, yo tuve una visión en el espíritu, cómo se empezaban a descalificar. Decían: no, este no es nada, este ni es pastor. Y Dios me decía: tú reconoce al que tienes adelante, al que tienes atrás, al que tienes a un lado, al que tienes a tu derecha. Tú reconoce lo que Dios está haciendo en otros para que yo te pueda reconocer a ti. Pero yo le pregunto: ¿cuántos nos descalificamos aún dentro de la iglesia? Aún dentro de la iglesia usted escucha una profecía: no, eso no es de Dios. Aún dentro de la iglesia: no, yo no sé por qué ponen ese hermano. Si mira cómo es, sí, a lo mejor es como usted lo ve a sus ojos, pero ese hermano se le puso porque está aquí todos los cultos, porque llegan a las 5:30 de la tarde, porque son gente fiel, que como puede, hermanito, hace las cosas. Y hay gente que solo critica y señala y no levanta ni su silla. ¿Cuándo seremos una iglesia que nos reconozcamos, hermanito? Por eso, mire, yo le dije, cuando alguien esté enfermo, nosotros delegamos, reconocimos la unción, el don de sanidad que hay en nuestra hermanita Ana, en su esposo. Acérquense con ellos. Si usted no se quiere acercar, es problema de usted, hermanito. Pero nosotros estamos reconociendo lo que hay de parte de Dios en ella. Porque ella, cuando ha orado por mi madre, cuando ha orado por mí, cuando, manito, hemos sentido
la unción de sanidad en nosotros. Hemos sentido a Dios. Entonces, hermanito, ay, es que yo quiero que ore la hermana. Bueno. Ay, es que yo quiero que ore el hermano. Bueno, eso es ya responsabilidad de usted. Pero nosotros venimos reconociendo que si hay alguien que está enfermo, dice la palabra de Dios, llame a los ancianos de la iglesia y ellos son ancianos. Entonces es para que, hermanito, ya yo en lo personal, ya la familia de Manuel, yo le habría dicho, hermanita Ana, ¿a cuándo pasamos por usted? Pastor, no tenemos carro, ¿será que nos puede hacer el favor de llevar a la hermanita? Con mucho gusto. Pero ¿cuántos reconocemos, hermanito, lo que hay de parte de Dios en nosotros? Cuando usted ha reconocido, entrado por esa puerta y ha dicho, hermanita, yo reconozco su fidelidad, ¿desde dónde viene? Y mire, el compromiso que tiene, viene con hijos, viene con familiares, no sé, a lo mejor no tiene ni para comer, pero aquí está, hermanito, hermanita, yo reconozco ese amor y fidelidad que tiene usted al Señor y se nota que verdaderamente usted ha reconocido quién es Dios. Por eso dice la palabra, el que me reconoce, yo lo reconoceré delante de los hombres. Y es gente que va a ir hallando gracia, es gente que Dios le va a abrir las puertas. Pero ¿cuántos de nosotros no nos reconocemos? Mire, no reconocemos ni los buenos hijos que tenemos. Cuando usted le ha dicho a su hijo, mira, hijo, reconozco que he sido mal padre, que tengo un carácter gacho, que qué bueno que no me has hecho caso en muchas cosas, porque quién sabe cuántas veces ya hubieras tropezado, pero reconozco que eres un buen hijo, una buena hija. ¿Cuántos? ¿Y sabe quién termina reconociendo a sus hijos? Los viciosos de la esquina. Como usted no lo reconoce, lo van a reconocer en otro lado. Pero ¿cuántos no pueden ni reconocer que tienen un buen hijo, una buena hija? ¿O cuántos como padres no reconocemos que hemos sido malos padres? Porque este es el año de reconocer, hermanitos. Yo ahí en el retiro, ya en la administración de la cena, yo le decía, Señor, no, yo reconozco que soy así, que soy así, que soy así. Ayúdame a cambiar, Señor. Pero también le digo, reconocí, le dije ahí delante de Dios, le digo, Señor, gracias por la congregación, Señor, que tú me has dado a pastorear. Gracias por esa gente fiel. Gracias porque, mire, yo vi un montón de hermanos ahí de la iglesia de donde salimos. Y cuando yo los vi que andaban con algunos otros hermanos, porque no sé qué pasó, que casualmente murió el apóstol y ahora todos son pastores, ¿no? Ahora ya todos son. Le decía Ulises, mira, todos son pastores. Le digo, hasta yo alcancé a ser pastor. Le digo. Pero yo le doy gracias a Dios, porque yo conocía a muchos de esos hermanos, cómo eran su vida. Y yo le decía, Señor, gracias porque reconozco y me siento una persona afortunada. Pero ¿cuántos de nosotros podemos empezar el año reconociendo qué clase de personas somos? Que usted como padre le pueda decir a su hijo, mira hijo, hija, reconozco que yo te echo mentirosa. ¿Sabe por qué los hijos mienten? Porque no nos tienen confianza. ¿Sabe por qué su hijo tiene que decir mentiras para llegar tarde? Porque no le tienen confianza a usted. No le tienen la confianza de decirle, mamá, papá, voy a ir al cine, voy a llegar a las 10, pero voy a estar con tal muchacho, tal muchacha, no te preocupes. No le tienen la confianza porque empiezan a decirle, no, aquí esto no es hotel, aquí tú no haces lo que quieres, aquí se cierra la puerta a tal hora. Y luego, ¿cómo quiere que le tenga confianza para que le diga las cosas? ¿Y qué hacen los hijos? Engañarlo. Le abre su corazón el hijo y puros regaños. Bueno, hasta miedo tienen de pedirle su camioneta o su carro porque primero lo lavas, lo enceras, lo pules, cromas los rines, lavas el motor, le pones unos 500 de gasolina y vemos. Dígame, ¿con qué confianza?
Y luego cuando lo ve que andan ahí en carro con puros viciosos y con el estéreo, no quiero que te juntes con, pues préstele el carro, ¿cuál es el problema? Porque nosotros tenemos los hijos que hemos formado, hermanitos. Usted debe de tener la capacidad de reconocer como padre, decir que he hecho mal para que mis hijos no me tengan confianza. ¿Qué he hecho mal? Porque usted no pueden sus hijos tener 25, 26 años y que todavía los esté vigilando, los esté esperando afuera de la escuela, de la iglesia. No, hermanitos. Porque nadie lo va a cuidar mejor a su hijo, a su hija. Nadie los va a cuidar mejor que el Señor. Pero a veces tenemos más confianza en que estemos nosotros detrás de Él. Pero si Él o ella está enamorado de Él y sirviéndole a Él, hermanito, Dios va a cuidar de ellos. Usted no se preocupe. Pero ahí andamos, hermanito. Entonces, ¿estamos en un evangelio de fantasía? Porque aquí vienen muchachos que vienen de 1 hora, 1 hora y media de camino y se van solos. Porque tal vez es gente que ya ha reconocido quién es el Dios que cuida de nosotros. ¿Quién es el Dios que cuida de ellos, hermanitos? Mire, segundo, mire, ya lo veo otra vez triste, ¿eh? Le veo la cara así como que, se aguanta, mire, nada más aguante mire. Dice la palabra de Dios, mire, otra de las señales, Lucas 2:11. En la ciudad de David os ha nacido hoy un Salvador que es el Mesías, que es el Señor. Y esta será la señal para que le reconozcáis. Encontraréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¿Cuál es la señal de que hemos reconocido a Cristo, al Mesías, al Salvador del mundo? ¿Cuál es la señal? Según eso, que ya hemos permitido el trabajo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en nosotros. Porque al haber nacido, hermanitos, en un pesebre, eso tipificaba, simbolizaba que estaba naciendo ahí el Cordero, el Corderito ahí, el Cordero de Dios que quita. Porque mira, hay gente que dice, no, es que el Hijo de Dios no pudo haber nacido ahí. Es que no entienden las sombras y las figuras y lo que Dios quiere proyectar. Es que como el Rey del mundo iba a nacer ahí, no nació en una posada. No, ahí claramente dice que estaba naciendo el Cordero de Dios. Eso es lo que Dios quería transmitir. Esa era la figura que estaba naciendo ahí, el Corderito que vino a quitar el pecado del mundo. Entonces, cuando una persona ya ha reconocido al Señor en su vida, se deja quitar el pecado de su vida. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos pecados cíclicos todavía? Todavía nuestras microdosis, hermanitos, ahí donde nadie nos ve. Porque ya le he dicho, ¿verdad?, que hoy, para no reconocer que usted tiene un problema de adicción, microdosis. Son modernos nuestros jóvenes. Y ahí están sudando, hermanito, sudando frío. Y le dicen al esposo, a la esposa, no tengo vicios, mi amor, no. Pues está sudando. Es que necesito mi microdosis nada más, pero no tengo ningún vicio. Todavía se dan las 3. Mire, hay cristianos que dicen, no, yo para la gloria de Dios ya no fumo. Pero no puede pasar por un lugar donde estén fumando porque hasta se para usted. Todavía nos damos las 3. No hemos permitido que nos quiten el pecado, hermanito, que nos ha estado atormentando durante tanto tiempo. Y por eso dice la palabra de Dios que Jesús estaba en el mundo. Y aunque el mundo fue hecho por Él, dice que el mundo no lo reconoció. Los que tienen más del mundo en ellos que de Dios, no lo han reconocido. Porque eso se concatena con el segundo punto que vamos a hablar. Dice la palabra de Dios, mire, para no darle la cita, que cuando llegaron los reyes del oriente, que venían venían del cosmos, porque dice que venían siguiendo su estrella en el oriente. Y ahí la palabra griega que traduce que venían ellos de esa región,
dice, de una región fuera de la tierra. O sea que aún reyes del universo vinieron a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero dice que cuando lo reconocieron que Él era el Hijo de Dios, que era Dios hecho carne, ¿qué hicieron ellos cuando lo vieron? Dice que postrándose, se adoraron y reconocieron que era el Rey del universo. Y que abriendo, hermanito, sus tesoros, sus presentes, le dieron oro, incienso y mirra. Cuando alguien reconoce, hermanito, quién es Dios, lo primero que usted ve en ellos es una actitud de venirse a postrar y adorarlo, hermanito, aunque sea 5 o 10 minutos en la alabanza. ¿Cuánto tiempo usted tiene que no se postra y adora durante una alabanza, una adoración? Porque hay gente, mire, que desde que tal vez se inauguró la iglesia, yo no los he visto en la adoración así. ¿Usted cree que el Señor, porque mire, por eso Él dice, reconociendo te reconoceré? Tú me reconoces como Dios, Señor, Salvador, Todopoderoso, y yo voy a reconocer esa fe y te voy a sanar. Para que Dios reconozca nuestra fe. Ay, Señor, te has olvidado de mí. Señor, mira, ya llevo luchando tanto tiempo con esta enfermedad, con estos problemas, pues que no me reconoces. ¿Cómo reconozco tu fe si tú no me reconoces a mí? Por eso una persona que verdaderamente reconoce, hermanito, quién es Dios, dice que se postra, una entrega total. No andan a medias, no andan con cuentos, no andan que ya no me cayó bien mi marido, ya me largo, ya me voy, ya no quiero nada, ya. Manito, esa gente no se le ha revelado el Señor. No saben quién es Dios todavía. Pero cuando hay reconocimiento, hay rendición, hay adoración. Por eso usted confía en la gente que dice que profetiza, que esto, que el otro, si los ve rendidos y postrados. Si usted no los ve rendidos, no los ve adorando, no los ve quebrantándose, no los ve, habla de lo que hay adentro de él, de su ronco pecho. Pero cuando usted ve una persona que se humilla, que adora, que se arrastra, dice, a ese sí le habla el Señor, porque reconoce quién es su Señor y su Señor reconoce que es profeta. Reconoce que lo que está hablando es inspirado de Dios, de ahí arriba, de Él. Pero yo le pregunto, ¿hace cuánto no se postra a adorar, hermanito? Mira, lo invitan a meterse a la danza. Ahorita, hermanito, ahorita. Véngase, hermanito. Ahorita. Es que anda doliendo la ciática un poquito. ¿Usted cree que mire, pero cuando hay un reconocimiento de quién es Dios, hermanito, y que usted reconoce que Él está en este lugar, que establece su trono en medio de la alabanza, que por medio de la alabanza Él obra milagros, sanidades, entonces usted con su expresión corporal, con su actitud, va a evidenciar que verdaderamente cree y reconoce que Él está en medio de nosotros. Pero de otra manera, ¿cómo? Mire, hasta cuando pasa ahí, mire, pasa un gobernante, el señor presidente, mire, yo creo que mejor a ellos se les da honra. Bueno, no pase ahí el delegado de su colonia, no pasa el que da los lugares ahí en su colonia. ¿Cómo está, señor? Buenas tardes. ¿Quiere un agua? ¿Quiere una agüita? Ay, señor delegado, mire, le habla usted con mucho respeto, lo invita a pasar, le invita a un agua y esto y lo otro y aquello. Y para el Señor, mire, ni buenos días le dice al Señor. Pero ¿cuántos de nosotros honramos más a los del mundo? No, es que hay que caerle bien al delegado, hay que caerle bien allá al jefe de la colonia, hay que caerle bien allá al de los lugares. Y ahí usted todo el día lo trae en bandeja de plata. Y al Señor, hermanito, ni un te amo, ni un nada, hermanito. Ya se nos olvidó, hermanito,
¿Quién fue el que nos libró de la condenación del infierno? Ya se nos olvidó quién fue a dar su vida por nosotros en ese madero, en un lugar que nos correspondía a nosotros ir. Se nos ha olvidado, hermanito, quién es Él. Porque cuando lo reconocimos por primera vez, usted quería estar aquí sentado al frente. Quería estar apuntando que la primera vez que estuvo bajo el impacto de reconocer quién era Cristo, ¿qué es lo que hacía usted por Él? Hermanito, le decía el pastor, a ver, párese de cabeza, hermano. Se paraba de cabeza. Lo quiero a las 5 de la mañana, llegaba usted a las 4. Los quiero apuntando. Iba a comprar su cuaderno nuevo ahí, ¿va? Y de esos bonitos cuadernos grandes, separadores, y que usted viera que sus hermanos, que usted anotaba. Cuando estuvo bajo el primer impacto de ese reconocimiento, iba usted a la librería más cercana y ¿cuánto valen las Biblias? Pues tengo esta de 200, de 300, pero tengo esta de 1000 que habla hebreo, griego, arameo y trae revelación. De mesa, de mesa. Aunque nunca la abriera, ahí la dejó. Ahí sigue en su librero acomodadita. Pero como había reconocimiento de lo que Dios había hecho en usted, había una entrega de esa manera. Y hoy ni la Biblia trae. Ya no quiere apuntar, ya no quiere danzar, ya no quiere alabar, ya no quiere servir, porque nos hemos bajado solo a conocimiento de Él, hermanitos. Pero mire, termino con esto. Son 7, pero voy a terminar con este, mire, ya para que se vaya a dormir, porque no le vaya a caer de peso 2 cultos seguidos. No le vaya a caer de peso y decir, no, estoy enfermo porque ahí todos los días hay culto, y luego el lunes, y luego el martes, y mire, venga, se va a hacer una bendición maravillosa, hermanitos. Son gente muy, muy, muy linda, esos hermanos. Así, hay de todo, miren, en todos los ministerios hay de todo. Hay gente que se suben al púlpito. Y uno dice, bueno, pues ni creo que apenas lo pasaron a orar por las ofrendas y ya. Y hay gente que lleva años, 20, 30, siguiendo al apóstol y mire, bien sencillos, hermanitos, bien humildes. Y esta gente es de ese espíritu, hermanitos. Son gente muy linda, y bueno, pues le damos gracias a Dios que van a estar con nosotros. Aprovecha. No es de todos los días, es una vez al año nada más. No le pedimos solamente una vez al año, mire, 4 cultitos seguidos. Véngase, ¿cuántos van a venir mañana? A ver. Ay, mire qué poquitos. Bueno, ya. Va a ser la bendición para pocos entonces. Va a ser, mire, Marcos 6:53. Terminamos con este. Mire, son muchos más, pero mire. Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genezaret y atracaron. Cuando salieron de la barca, enseguida la gente reconoció a Jesús y corrieron apresuradamente toda aquella comarca y comenzaron a traer a los enfermos en sus camillas, a donde oían decir que Él estaba, y donde quiera que Él entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban sanados, quedaban curados. Mire qué maravilloso. ¿Cuántos reconocen que tienen un Dios de poder? Porque mire, estos dice que agarraban a sus enfermos, agarraban a sus lunáticos, agarraban, hermanito, a todas aquellas personas que encontraban en el camino con una necesidad, cojos, paralíticos, ciegos, necios, rebeldes, y decían: ven, vamos a escuchar al Señor, vamos a escuchar al Maestro, porque yo reconozco que Él puede hacer algo en tu vida. Mira, yo no puedo hacer nada por ti, pero yo sí conozco a uno que puede hacer algo por ti en tu vida. Cuando uno ya reconoce que hay un Cristo que tiene poder, mire, traiga a sus hijos como estén. Tráigalos, mire. Ay, hermanita, es que yo veo que su hijo es bien. Ay, como que a su hijo no le gusta estar aquí, ¿verdad, hermanita? Ay, como que su hija no. Hermanito, ¿y por qué lo trae? ¿Por qué no mejor lo deja?
Ay, si no quiere venir el pobre, ¿por qué lo obligan? Ay, no lo obligue. Esto tiene que nacer, esto no. ¿Qué tiene que nacer ni que nada? Esto, hermanito, cuando una persona llega al evangelio y entiende y reconoce que tiene un Cristo de poder, dice: me voy a llevar a mi hijo que no quiere nada con el Señor, que no quiere nada del evangelio. Yo no he podido hacer nada, pero reconozco que hay un Dios que por medio de su palabra sí puede hacer algo con ellos. Tal vez yo no. Y por eso, hermanito, cuando alguien reconoce, un padre reconoce eso, se ve, porque van a estar aquí fieles. Por eso hay gente que a lo mejor usted ve al papá y a la mamá que a lo mejor como que no muchito todavía. Pero ¿por qué vienen? Porque tal vez lo único que les ha sido revelado, tal vez lo único que han reconocido, es que aquí Dios en esta casa ha puesto una unción de restauración, ha puesto una unción para poder, hermanito, hacer algo con aquellos que parece imposible que Dios pueda hacer algo con ellos. Pero hay gente que en lugar, hermanito, de entender que es un proceso, los corre. Ah, ya vienes de hipócrita otra vez. Ay, si anduviste hablando del pastor, de su familia, ahí vienes de falso otra vez. Manitos, si del Señor entienda algo, por favor. Yo sé que usted me quiere y que me defiende, pero no me defienda tanto, porque también del Señor hablaron. No le decían: este echa fuera demonios por Belcebú, este demonio tiene. ¿Y a poco andaban los apóstoles cortándole las cabezas a todos los que andaban hablando del Señor? No, hermanito, usted no me defienda. Yo tengo quien me defienda, hermanito. Yo tengo un Dios que aquí ha llegado gente que se congrega con nosotros, pero antes de congregarse en las redes sociales me dijo hasta de lo que me iba a morir. Y hoy me dice: apá. Pero que usted le hubiera cortado ay, hipócrita, lo que hablaste de él, lo que dijiste de él, lárgate, aquí no te quiero. Manito, usted no ha reconocido quién es Dios. Usted cree que lo reconoce, pero solamente tiene un conocimiento y malo de él. Usted no se pelea, hermanitos. Usted nada más: Señor, ábrele sus ojos, su entendimiento, como esos de Maús. No pueden reconocer lo que tú nos has dado en este lugar. No han reconocido, Señor, la cobertura, la unción, lo que tú quieras. Pero mira, Señor, nosotros los bendecimos y te pedimos en el amor tuyo que abras sus ojos para que nos puedan reconocer quiénes somos delante de ti. Pero usted quiere que nos reconozcan en sus fuerzas y en su humanidad. Ahí anda diciendo: no hables de él. No, él tiene recorrido. Él era el hijo de casi su hijo. A él le debieron darle. No, hermanito, no ande hablando lo que no, hermanito. Mejor es orar y decirle: Señor, ábreles tú los ojos, que nosotros no se los podemos abrir. Pero aquí el tema, hermanito, es que si hay gente que tiene fe para traer gente hacia este lugar, déjelos. ¿Usted qué? No le dijeron, no le dijo Pedro al Señor: Señor, mira, este Juan se te recarga en el pecho, mira este Juan cómo lo amas. ¿Y qué le dijo el Señor? Mira, si yo quiero que este quede hasta que yo regrese, ¿a ti qué te importa, Pedro? ¿A ti qué? Lo que yo quiero hacer con él. Pero ¿sabe por qué somos así? Porque le conocemos, pero no lo hemos reconocido quién es, hermanito. ¿Y cuántos de nosotros verdaderamente creen? ¿O cuántos creen que Dios tiene poder? ¿Sí cree que tiene poder o no? Porque mire, usted ve que Marta, cuando llegó el Señor le dijo: Marta, ¿dónde le han puesto? Porque Lázaro, tu hermano, resucitará. ¿Y qué le dijo Marta? ¿Qué le dijo? Le dijo: sí, dice, yo sé que va a resucitar en la resurrección de los muertos. Y el Señor le estaba diciendo: no, Marta, lo que voy a hacer en un futuro, lo quiero hacer hoy contigo.
Lo que va a suceder en un tiempo después, lo voy a hacer hoy en este tiempo contigo. La sanidad completa, la salud divina, quiero que la tenga hoy tu hermano. Sí, Señor, dice, yo sé que Él resucitará en la resurrección. ¿Qué le estaba diciendo ahí Marta con esas palabras? Mira, Señor, yo solamente creo que tú puedas hacer algo en Él mientras Él tenía vida. Pero ahora que ya no tiene vida, ahora que está con una enfermedad degenerativa, yo creo, Señor, que tú no puedes hacer nada. Esas son las Martas que vienen a la iglesia y no se comen el pan. ¿Sabe por qué no se comen el pan? Porque dicen que nada más están viendo a ver qué está mal acomodado para no estar en la palabra. O que están sentaditos, pero que no se entregan al Señor. Y si ni usted se ha entregado al Señor, ¿cómo usted va a poder llevar esa fe a otras personas? ¿Cómo? Dígame. Entonces le dice, Señor, ahora que está muerto, Él ya está desahuciado. ¿Qué puedes hacer tú, Señor? Yo sé que a lo mejor lo puedes hacer, pero hasta la resurrección. Pero llegó, hermanito, la que tenía la fe, que era María. Y María le dijo, ¿qué le dijo María? ¿Alguien se recuerda qué le dijo María al Señor cuando llegó a resucitar a Lázaro? ¿Alguien se recuerda? Señor, si tú hubieses, no la apunte. Si tú hubieses estado aquí, mi hermano, ¿qué dice? No habría muerto. Pero entienda las palabras de María. Si tú hubieses estado, esto no hubiera pasado. Pero ahora que estás, Señor, ahora que llegaste, sé que tú lo puedes levantar de la tumba. Y se puso a llorar, de tal manera que cuando vio a María llorar, dice la palabra que Jesús se estremeció, se conmovió y dijo, la María que está sentada todos los cultos atendiendo mi palabra, la María que me ha servido tantos años, la María que prefirió estar atendiendo mi palabra que andar atendiendo otras cosas, no la puedo dejar con esa tristeza. Y conmovió de tal manera al Señor que fue cuando le dijo a sus discípulos, quiten la roca, remuevan la piedra. ¿Y qué le dijo Marta? Ay, Señor, ya lleva 3 días que hiede, ¿para qué lo sacas? Pero la otra con sus lágrimas, la otra con su fe y con la seguridad de que el Señor estaba ahí, que podía hacer algo, conmovió al Señor de tal manera que lo volvió de la muerte. Mire, si tenemos a uno que volvió de la muerte, ¿cómo no va a poder levantar de la enfermedad a uno de los suyos? Pero solamente tienen esa fe, ¿sabe quiénes? Los que se comen el pan. Porque usted ve que nuestro Señor Jesucristo en cierta ocasión estaba sentado a una mesa donde había banquete. Y dice que había pan, toda clase de pan. Y ahí estaba Él sentado a la mesa con sus discípulos. Y llegó, hermanito, una mujer sirofenicia que le dijo, Señor, yo sé que yo no estoy invitada a esta mesa. También sé que este pan no es para mí. Pero yo vengo con mucha hambre, Señor. Vengo con hambre, con necesidad de ti. Yo entiendo que este pan, Señor, tú no lo preparaste para mí, pero aunque sea, déjame comer de las migajas que caen de tu mesa. Hermanito, cuando el grande, el alto, escuchó esas palabras, se levantó de la mesa y le dijo, oh mujer, grande es tu fe, por lo que has declarado, el demonio ha salido de tu hija. Y entonces usted ve que los que maravillan al Señor son los del mundo. Porque usted ve, hermanito, cómo la palabra de Dios enseña que el Señor mejor curó de lepra a Naamán.
Usted ve cómo la palabra de Dios enseña, hermanito, que el Señor terminó sanando leprosos extranjeros, que terminaron llevándose la bendición y el poder de Dios romanos paganos y no el pueblo. Y entonces usted ve gente que no se congrega, pero que a lo mejor en ese momento, hermanito, de necesidad y de tormenta y de oscuridad, el Señor llevó su palabra, se comieron las migajas y sanaron a sus enfermos. Porque ¿cuántos usted conoce en el mundo que no son cristianos y que Dios los ha sanado de un cáncer? ¿Y cuántos cristianos con cáncer no sanan? ¿Cuál es la diferencia? Que unos comiéndose las migajas hacen que el Señor haga maravillas. Y para usted que fue el pan, lo deja en la mesa. No se lo come, hermanitos. Y mientras usted no tenga hambre y necesidad, porque usted ve que el Señor asistió a Naamán, el Señor asistió a la viuda de Sarepta, hermanitos. Gente que no era del pueblo de Dios terminó dándole la bendición a otros. ¿A quiénes? A los que tuvieran hambre. Y entonces, mire, escuche bien esto. Por la fe de la Sirofenicia, ¿quién fue sanado o libre? Su hija. ¿Ah? ¿Cuántos tenemos hijos con lazos del diablo todavía? ¿Sabe por qué siguen con lazos? Porque usted es una madre que no se come el pan, que viene aquí a hacerle al cuento. Porque el que se come el pan, lo primero que experimenta, ¿sabe qué es? La libertad de sus hijos. Yo llegué a Cristo por mi madre. Yo me recuerdo todas las tardes se metía a orar por mí, ayuda a mi hijo y pobre de mi hijo, y llegó al Señor y esto y lo otro, y ahí yo la veía. Y cuando llegaban a la casa ahí, que hicieron una vez célula ahí en la casa, y yo los oía hablar lenguas y gritar, yo decía, ¿en qué ondas anda metida esta señora? Yo veía que se revolcaban y yo decía, ay Dios mío, ¿esto qué onda? Pero usted no sabe, hermanito, la fe que a lo mejor puedan poner nuestros padres para que ahora nosotros caminemos en la libertad de Cristo Jesús. Cuando hay un padre, una madre que se come el pan de a de veras, que no anda, no, es que puras pedradas. Es que eso lo dice justificarse para no corregir. No son más que justificaciones para no entrar a una nueva vida. Pero el que se come el pan y que dice, no, eso lo dijo por mí y me lo voy a comer todo. Y se quedó corto el pastor, le faltó. Mira, ya debería haber gente que alce la mano y diga, pastor, también le faltó decir esto de mí. Cuando se come usted todo el pan, los primeros que van a ser libres son sus hijos. Pero cuando usted come pan y come bocado, anda ahí. Y no viene la libertad a sus hijos, no viene la luz, no viene la bendición. Por eso usted cómaselo y no ande juzgando y examinando al que trae porque a veces es eso. Ay, es que ¿quién va a servir el pan? Mire, ahora que estuvimos en el retiro, no va a estar el pastor, yo sé que tiene que estar allá, y muchos no vinieron ni el miércoles ni el viernes. ¿Cómo Dios lo va a reconocer a usted si usted no reconoce lo que Dios está poniendo en otros hermanos? Usted no sabe cuántos no vinieron porque no, es que el pastor está allá. ¿Quién va a predicar? ¿Quién va a compartir? Ahí están dando los miércoles permiso ahí. No, ya los miércoles no. Reconociendo te reconocerán. Y cuando tú, mira, te comes toda la palabra, los primeros que van a ser libres son tus hijos. Desprecia la palabra y vas a tener hijos no endemoniados, dice la palabra, terriblemente endemoniados. Pero cuando uno se come el pan y reconoce que es mal padre, que es mal hijo, que es mala oveja. Mire, tengo ahí como 20 temas, hoy no sabía ni qué compartir. Porque
que yo quería compartir, reconocer qué clase de matrimonio tenemos, reconocer qué clase de ovejas somos, reconocer qué clase de servidores somos, reconocer qué clase de hijos. Hay tantas cosas que tenemos que reconocer. Pero Dios me decía, primero reconózcanme a mí y yo voy a reconocer su fe. Y yo me voy a manifestar y me voy a revelar a ustedes. Por eso este año de reconocimiento, hermanitos, lo primero que tenemos que reconocer es que somos menospreciadores de su palabra y que no nos comemos. Y mientras no se coma todo el pan, va a estar luchando con la enfermedad, va a estar luchando con el temor, va a tener hijos terriblemente endemoniados y nunca va a venir la verdadera libertad que Dios quiere que ustedes experimenten. Vamos a hacer una palabra de oración.